Una capa de pintura blanca en un tejado de 1000 pies cuadrados produce 10 kilovatios de potencia de refrigeración continua. Eso es más de lo que rinde la unidad de aire acondicionado central que funciona en la mayoría de los hogares estadounidenses en este momento. Sin compresor, sin refrigerante, sin cableado, sin factura de la luz, solo pintura. En 2021, un laboratorio de ingeniería mecánica de la Universidad de Purdue creó una formulación tan blanca que el Guinness la certificó como récord mundial. Refleja el 98,1% de toda la luz solar entrante, pero hace algo que ninguna pintura blanca ordinaria ha hecho jamás. No solo hace que el calor rebote, expulsa activamente el calor de la superficie y lo irradia a través de la atmósfera hacia el espacio profundo. La superficie que recubre no solo se mantiene más fresca que un tejado oscuro, baja de la temperatura del aire circundante bajo la luz solar directa. Medido, publicado y revisado por pares. Se podría pensar que ese tipo de avance cambiaría una industria de la noche a la mañana. No fue así. Y la razón por la que no lo hizo no tiene nada que ver con la ciencia. La idea detrás de esto es tan antigua que es anterior al lenguaje escrito. Todas las civilizaciones mediterráneas lo descubrieron de forma independiente. Los griegos, los romanos, los moros y los andaluces. En todas las islas Cícladas, los residentes han estado blanqueando sus edificios con cal desde la era bizantina. Santorini, Mykonos, Paros. Esas paredes blancas no son decoración. Son sistemas de refrigeración. La cal refleja la luz solar. Los gruesos muros de piedra se mantienen frescos. Y las temperaturas interiores se mantienen alrededor de los 72 grados Fahrenheit durante veranos que superan con creces los 95 grados Fahrenheit en el exterior. Sin electricidad, sin partes móviles, solo piedra caliza triturada mezclada con agua y pintada cada primavera. Ostuni, en el sur de Italia, los pueblos blancos de Andalucía, las Medinas de Marruecos. A miles de kilómetros de distancia, miles de años de práctica, todos convergiendo en la misma respuesta. Las superficies blancas mantienen frescos los edificios. La misma capa que mantuvo cómoda a una abuela griega en 1850 funciona exactamente de la misma manera en 2026. Y cuando los investigadores finalmente probaron esto con instrumentos modernos, las cifras coincidieron con lo que la tradición prometía. En 2011 se midió que parcelas de prueba blancas en el tejado del Museo de Arte Moderno en Queens, Nueva York, estaban 40 degrees más frescas que parcelas idénticas pintadas de negro. 40 grados. El mismo tejado, el mismo sol, la misma tarde. La única variable era el color. Lo que cambió es que en 1902, Willis Carrier inventó el aire acondicionado mecánico. Y a partir de ese momento, la respuesta al calor ya no fue un material, fue una máquina. Una máquina que podía fabricarse, instalarse, mantenerse y facturarse mensualmente. El lavado con cal no podía hacer ninguna de esas cosas. Lo compras una vez por unos pocos dólares, lo mezclas con agua y lo pintas. Sin técnico, sin plan de garantía, sin consumo mensual de servicios públicos. Es el tipo de solución que tiene todo el sentido si intentas mantenerte fresco. Y ningún sentido en absoluto si intentas montar un negocio basado en mantener fresca a la gente. Pero la tradición no es una prueba. Y hizo falta un investigador con 30 años de paciencia y una pared llena de sensores para convertir lo que las abuelas mediterráneas ya sabían en cifras que la industria de la construcción no pudiera ignorar. A principios de la década de 1990, un físico llamado Hashem Akbari, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California, comenzó a hacer algo que nadie en la industria de la construcción había hecho a escala. Empezó a medir lo que ocurría cuando tomabas un tejado oscuro y lo hacías blanco. No modelándolo,
no estimándolo a partir de las facturas de energía. Utilizó termopares en la superficie del tejado, sondas de temperatura en el ático, submedidores en el compresor del aire acondicionado y registradores de datos que grababan cada 15 minutos, mes tras mes, en hogares reales ocupados y edificios comerciales reales en Sacramento, San José, Davis, Gilroy y múltiples sitios en Florida. Las cifras no eran sutiles. Un hogar en Sacramento recubierto con una superficie blanca de alto albedo experimentó una reducción del 80% en el uso diario de electricidad del aire acondicionado. No es una errata. 80%. Un edificio escolar en Florida registró una caída del 25 al 35% en la energía de refrigeración. 3 edificios comerciales en el centro de California mostraron reducciones del 17 al 39%. El Centro de Energía Solar de Florida replicó los hallazgos residenciales en 9 hogares ocupados y encontró reducciones significativas de refrigeración en cada uno de los sitios. Todo publicado, todo revisado por pares, todo depositado en los archivos de Lawrence Berkeley y en la base de datos del Departamento de Energía, donde cualquiera puede descargarlos hoy. Akbari pasó las siguientes 3 décadas construyendo la base de evidencia más completa en la historia de la investigación energética de edificios para lo que llamó techos frescos. Cientos de edificios monitoreados, simulaciones energéticas del DOE calibradas con datos de campo del mundo real en 11 áreas metropolitanas importantes de los EE. Su trabajo ayudó a impulsar los requisitos de tejados reflectantes en el Código Energético del Título 24 de California a principios de la década de 2000 y finalmente en el estándar ASHRAE 90.1, el referente nacional para el rendimiento energético de edificios comerciales. Pero esos estándares tardaron décadas en aprobarse. Todavía solo se aplican en contextos limitados y todavía no exigen lo que marcaría la mayor diferencia: una superficie blanca en cada tejado residencial, en un clima con predominio de refrigeración. Los datos nunca estuvieron en duda. La adopción, sí, y no necesitas un laboratorio nacional para verlo funcionar. Un propietario llamado David Mundy documentó todo el proceso en builditsolar.com. Tenía un tejado de tejas oscuras de 1,300 pies cuadrados. En lugar de comprar un revestimiento elastomérico por valor de $600, compró 2 sacos de cal hidratada en la sección de hormigón de su ferretería, por un total de $14. Lo mezcló con agua y lo aplicó con rodillo en su tejado en una tarde. Antes del revestimiento, su ático alcanzaba los 140 de GBIF en un día de verano. Después, bajó a 100 de GBIF, una reducción de 40 de GBIF en la temperatura del ático, por $14 en una tarde. Su aire acondicionado apenas se encendió en todo el verano. Mantuvo el revestimiento durante 2 años, no le hizo ningún mantenimiento y solo lo quitó porque su tejado necesitaba ser reemplazado por razones no relacionadas. Publicó los datos de temperatura, el proceso y el desglose de costes. Sigue estando disponible gratuitamente en línea para cualquiera que quiera verificarlo. Ahora, aquí está la parte de la que la mayoría de la gente nunca oye hablar. Es la diferencia entre un tejado blanco ordinario y lo que creó el laboratorio de Purdue. Un tejado blanco estándar refleja la luz solar. Eso es útil. Un tejado oscuro puede absorber del 90 al 95% de la energía solar entrante y alcanzar temperaturas superficiales de 150 a 170 °C en una tarde de verano. Un buen revestimiento blanco comercial refleja del 80 al 90% de esa energía, y la temperatura de la superficie cae significativamente. Solo eso puede reducir el coste de refrigeración entre un 20 y un 40%. Esa tecnología existe ahora mismo en cualquier ferretería, por aproximadamente entre $60 y $100 el cubo. Pero hay un límite para lo que la reflexión por sí sola puede hacer. Incluso la mejor superficie blanca reflectante sigue absorbiendo algo de calor. Se calienta.
solo que se calienta menos. La temperatura de la superficie se mantiene por encima de la temperatura del aire ambiente. Es mucho más fresca que un tejado oscuro, pero sigue estando caliente. Lo que el laboratorio de Purdue descubrió rompe ese límite por completo. Su pintura utiliza nanopartículas de sulfato de bario en una concentración del 60% en un rango cuidadosamente calibrado de tamaños de partículas. Cada tamaño de partícula dispersa una longitud de onda diferente de la luz solar. Un rango más amplio de tamaños significa que se refleja un rango más amplio del espectro solar. Eso produce una reflectancia solar del 98,1%, lo cual es extraordinario por sí solo. Pero el verdadero avance es lo que sucede en el infrarrojo. La pintura no solo refleja la energía entrante, emite energía térmica, como radiación infrarroja, en una banda de frecuencia específica justo alrededor de 8 a 13 micrómetros, donde la atmósfera de la Tierra es transparente. Los ingenieros llaman a esto la ventana atmosférica. La energía irradiada a esas frecuencias pasa directamente a través del aire, a través de las nubes, y sale al frío del espacio exterior, que se encuentra aproximadamente a menos 270 grados de Celsius. Básicamente, la pintura está bombeando calor fuera de tu tejado y enviándolo fuera de la atmósfera por completo. Este es un camino directo al espacio exterior. La mayoría de la pintura blanca es como un espejo. Rebota la energía del sol. La pintura de Purdue es a la vez un espejo y un radiador. Refleja la luz solar y empuja activamente el calor almacenado a través de un hueco en la atmósfera al que casi nada más en tu tejado puede acceder. Piénsalo como algo reflectante y radiativo a la vez. El resultado es una superficie que se enfría por debajo de la temperatura del aire circundante. No solo menos caliente, sino realmente fría. La prueba de campo de Purdue registró que la superficie pintada se encontraba a más de 4,5 de Grantry Twins por debajo de la temperatura del aire ambiente durante el día. Por la noche, esa brecha se amplió a más de 10 de Crickley Twin. La superficie estaba realmente fría. El laboratorio del profesor Shulin Ruan dedicó 6 años a esto. Evaluaron más de 100 materiales candidatos, redujeron la lista a 10 y probaron aproximadamente 50 formulaciones para cada uno. Los resultados se publicaron en ACS Applied Materials and Interfaces, una de las revistas más citadas en ciencia de materiales. El récord mundial Guinness lo certificó. La investigación fue financiada en parte por la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea y se llevó a cabo en los laboratorios Herrick de Purdue. Y luego, el ciclo de cobertura se desarrolló exactamente de la misma manera que siempre ocurre con este tipo de investigación. CNN publicó una noticia. El Smithsonian escribió sobre ello. Todos los principales medios científicos del mundo lo cubrieron. Y luego, nada cambió. Permíteme mostrarte por qué. La industria mundial del aire acondicionado no es pequeña. Según la Agencia Internacional de la Energía, la refrigeración ya representa aproximadamente el 10% de todo el consumo mundial de electricidad. Alrededor del 20% de toda la electricidad utilizada en edificios en todo el mundo se destina a aire acondicionado y ventiladores. La agencia proyecta que para 2050 el parque mundial de aires acondicionados pasará de aproximadamente 2.000 millones a 5.600 millones de unidades. Esos son 10 nuevos aires acondicionados vendidos cada segundo durante los próximos 25 años. Se espera que la demanda de energía solo por refrigeración se triplique. Ese no es un mercado que se reorganice en torno a una capa de pintura. Luego está la capa en la que la mayoría de los propietarios nunca piensan. Las reglas de las asociaciones de propietarios, HOA. En docenas de estados de UU, los estatutos de las HOA restringen explícitamente los colores del tejado y del exterior a tonos tierra, marrones, grises, verdes oscuros, rojos apagados.
Esos son los colores que parecen tradicionales y uniformes. También resultan ser los colores que absorben más energía solar y garantizan que tu aire acondicionado funcione todo el verano. Un tejado blanco o altamente reflectante suele ser una infracción. Esto está escrito en los libros de reglas de las HOA. Puedes consultarlo en tu propia comunidad. El código estético de tu vecindario puede estar exigiéndote silenciosamente que maximices la absorción de calor en la superficie más grande de tu casa orientada al sol. Y luego, pagues para eliminar ese calor con una máquina cada mes por el resto de tu vida. Nadie se sentó en una habitación y decidió suprimir la pintura de refrigeración radiativa. No es así como funciona. La industria del aire acondicionado vende equipos que requieren electricidad. La industria de la pintura vende productos diseñados para ser reemplazados. El sistema de códigos de edificación se diseñó en torno a ambos. El sistema de las HOA impone colores que maximizan la absorción de calor, y una superficie que se enfría sola de forma gratuita no encaja en el modelo de ingresos de nadie en esa cadena. Los incentivos simplemente no están alineados. Nunca necesitaron estarlo. Pero esto es lo que existe ahora mismo, hoy mismo, sin esperar a que la formulación de Purdue llegue a las estanterías de las tiendas. Los revestimientos elastoméricos blancos para tejados de alta reflectancia están disponibles en cualquier ferretería importante. Un cubo de 5 galones cuesta aproximadamente entre $60 y $120, dependiendo de la marca y la vida útil estimada. Cubre unos 250 pies cuadrados por galón con una aplicación adecuada de 2 capas. Para un tejado plano de tamaño medio, hablamos de entre $250 y $500 en materiales y un fin de semana de trabajo con un rodillo. Estos revestimientos reflejan del 80 al 90% de la radiación solar entrante. No son el 98,1% de la formulación de Purdue. No logran una refrigeración por debajo de la temperatura ambiente. Pero los datos medidos de 3 décadas de investigación de Lawrence Berkeley muestran que reducen la energía de refrigeración entre un 20 y un 40% en la mayoría de los climas. En una casa que gasta $2,000 al año en refrigeración, eso supone un ahorro de entre $400 y $800 cada verano. El revestimiento se amortiza en la primera temporada. Compara eso con un nuevo sistema de aire acondicionado central, de $5,000 a $15,000 instalado. Un coste eléctrico anual de $500 a $2,000 dependiendo de tu clima y uso. Una vida útil de 15 años antes de tener que hacerlo todo de nuevo. Y cada kilovatio hora que consume genera emisiones que empeoran gradualmente el problema que está resolviendo. Una capa de pintura blanca en tu tejado no elimina la necesidad de aire acondicionado en la mayoría de los climas. Esa no es la afirmación. La afirmación, respaldada por 30 años de datos de campo medidos, es que realiza una parte significativa del mismo trabajo por una fracción del coste con cero consumo de energía continuo. Y la formulación avanzada que podría elevar esa parte drásticamente ya existe en un laboratorio en West Lafayette, Indiana. Simplemente no se ha permitido que llegue a ti todavía. El equipo de Purdue ha presentado patentes a través de la Fundación de Investigación de Purdue y se ha asociado con una empresa para escalar la producción. Estimaron que recubrir solo del 0,5% al 1% de la superficie de la Tierra con esta pintura podría compensar el efecto de calentamiento de todo el dióxido de carbono emitido hasta la fecha. Esa cifra se publicó en su artículo. No es una especulación. Es un cálculo basado en la potencia radiativa medida por metro cuadrado. Presiona tu mano contra un tejado oscuro a las 2 de la tarde en julio. La retiras. Esa superficie está a 150 grados o más. Ese calor está migrando a través de la cubierta de tu tejado, hacia tu ático, a través del aislamiento del techo y hacia cada habitación debajo de él.
Tu aire acondicionado está corriendo un maratón contra todo eso durante todo el día y perdiendo lentamente, grado a grado, mientras el contador eléctrico gira. Ahora imagina el mismo tejado pintado de blanco. No un revestimiento especial, ni la fórmula de Purdue, solo un elastomérico blanco estándar de la ferretería. La temperatura de la superficie cae de 50 a 60 degrees Celsius. Tu ático pasa de ser un horno a algo manejable. Tu aire acondicionado se enciende menos. Tu compresor dura más. Tu factura baja. Sientes la diferencia la primera tarde. Ahora imagina la versión de Purdue, la que no solo se mantiene más fresca que un tejado oscuro, sino que baja de la temperatura del aire que la rodea. Una superficie que está fría al tacto mientras el sol está directamente encima. Apuntas una cámara infrarroja hacia ella y el panel pintado brilla oscuro, mientras todo a su alrededor brilla intensamente. No solo está reflejando la energía, está irradiando calor fuera de la superficie a través de la ventana atmosférica y fuera de la atmósfera por completo. El tejado no está resistiendo pasivamente el calor, lo está rechazando activamente. Y 1000 pies cuadrados de esa superficie producen 10 kilovatios de potencia de refrigeración continua. Para contextualizar, la unidad de aire acondicionado central en un hogar estadounidense típico funciona con una capacidad de refrigeración de 3 a 5 toneladas, aproximadamente de 10 a 17 kilovatios. Esta pintura cubre una fracción significativa de esa carga en un clima cálido. En un clima moderado, podría encargarse de toda la carga de refrigeración durante gran parte del año. Sin compresor, sin refrigerante, sin conductos, sin factura de la luz, solo una capa de pintura y un cielo despejado. El mismo principio que hace que esta pintura funcione, una superficie que gestiona su propia temperatura, interactuando con la energía que la rodea, también funciona bajo tus pies. Todas las civilizaciones que construyeron en climas duros entendieron que el suelo mantiene una temperatura estable durante todo el año. A 6 pies, unos 2 metros, bajo tu jardín, la tierra se encuentra a unos 55 der Quadratmeter, sin importar lo que haga el aire por encima. Esa estabilidad es un recurso de calefacción y refrigeración gratuito que se ha utilizado durante miles de años y que la industria de la construcción moderna ha ignorado por las mismas razones por las que se ignoraron los tejados blancos. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver las soluciones sencillas que se esconden a plena vista, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia y la ciencia que han intentado enterrar. Construyamos juntos un futuro más fresco. El próximo tesoro del conocimiento se abrirá pronto.